Buenos días, soy Roseli de Escolar y hoy estamos muy contentos presentándoles nuevamente la parte de la educación y estamos con una invitada de lujo. Ella es Jessica González, quien es una profesional comprometida con la educación a lo largo de su vida profesional. Cursó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. Tiene una maestría en intervención educativa y un doctorado en intervención psicopedagógica y atención a la discapacidad. Ha sido directora de diversas escuelas en Toluca, Metepec, entre ellas el Instituto Simón Bolívar, Elbrus School y Avalon School. Actualmente se desempeña en el área educativa de Kitsania. Jessie, buenos días, un gusto, un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas thanks, como decimos en Kitsania, decimos thanks en lugar de gracias. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Jessie. Pues mira, el objetivo de esta plática es que nos compartas tu visión experta en la educación acerca de estos cambios que se han detonado con la contingencia y con la pandemia. Los papás de pronto estaban muy preocupados porque sus hijos no aprendían en casa. Ahora, la verdad es que como papás ya no sabemos qué pensar, si todo está bien, si va a terminar el curso o no, etcétera. Pero creo que es una buena oportunidad para irnos planteando, desde tu punto de vista, además inquieto, ¿qué crees que le faltaba a la educación que estábamos llevando? Yo creo que un componente que era importantísimo era este énfasis que había en mucho contenido, mucha información y olvidarse un poco de toda esta parte de habilidades, y no nada más en la parte cognitiva o intelectual, sino en habilidades socioemocionales, que son base de aprendizaje, de hecho, y estábamos como todavía seguíamos en estas modelos muy tradicionales y la verdad es que fuera de contexto actual de la memoria, de tener información, incluso de aprender fechas y ver toda esta parte sin aprender a solucionar problemas, sin aprender a resolver retos, sin saber cómo clasificar información, cómo seleccionar lo que es importante. Entonces, creo que ahora que hicimos, que nos llevaron a la fuerza a este cambio tan abrupto, nos estamos dando cuenta de que en realidad lo importante son otras cosas. La información, todo el mundo la está buscando en línea. Si antes siempre lo decíamos que aquí tienes toda la información que necesitas, pero tienes que saber qué hacer con toda esa información. Y yo creo que es una de las cosas que actualmente están como en este choque, dándose cuenta maestros, papás, incluso los alumnos de grados más avanzados, no los pequeños tal vez, de sí puedo buscar información, pero ¿qué hago con esa información? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la voy a usar? ¿No? ¿Qué voy a resolver con todo esto? Y creo que es una de las cosas en donde tenemos toda la tecnología a la mano, pero de repente no sabemos qué hacer con ella. ¿Crees que lo que deberíamos meter justo a la currícula es esta resolución de problemas y esta potencialización de habilidades? Completamente. Yo creo que el foco de todo está en las habilidades, que eso es lo que realmente te hace. Es algo como muy sencillo. Tú no naces inteligente, te haces inteligente. Esa es una enorme realidad y creo que es un cambio que también tenemos que entender. ¿Cómo te vas haciendo inteligente? Te vas haciendo inteligente cuando pones en práctica todas estas habilidades. El cerebro se entrena. Es como si fuera un músculo, digamos. No es un músculo, pero es entrenable. Tú puedes mejorar todo aquello que tal vez naturalmente no tienes o que por la falta de práctica dejaste de desarrollar, y puedes recuperar todas estas cosas. ¿Esto qué significa para los estudiantes? Que hay muchas habilidades, desde cuestiones básicas de vocabulario, hablemos de lenguaje, hablemos de comprensión lectora, hablemos de, por ejemplo, presentaciones, cómo hacer un debate, una presentación verbal, cómo hacer todo este intercambio de información, o para los pequeños, esperar un turno, por ejemplo. Eso es una habilidad también. Entonces, hay habilidades que van de acuerdo al desarrollo cronológico o de la madurez de los estudiantes, y hay otras que vamos entrenando. Entonces, realmente es como muy importante poner ese foco en todo lo que estamos haciendo. Y como docentes es necesario que hagamos todo para que se pueda poner en práctica esto y olvidarnos de esta información que finalmente vamos a tener.
Esa es la enorme realidad. Hay cuestiones básicas que todo el mundo dirá, es que es cultura general. Sí, hay cuestiones de cultura general que todos debemos de conocer, pero la verdad es que no llegamos a un trabajo y nos preguntan fechas. De hecho, ahorita estamos haciendo en Kitsania unos estudios muy interesantes y cómo son las tendencias de entrevistas de trabajo actualmente. Te ponen un estudio de caso, es decir, durante la entrevista te ponen a resolver algo, no te preguntan tu currículum, no quieren de hecho que lo recites, te ponen a resolver algo, te ponen a hacer, estaba leyendo sobre estas entrevistas que hacen como si fuera este speed dating, de que vas sentándote con varias personas entrevistándote y abordándote con preguntas desde diferentes focos y tienes que aprender a, mientras cambies de una mesa a otra, poder poner diferentes habilidades en práctica porque están preguntando cosas diferentes que van a ir relacionadas con un trabajo y eso no lo aprendes en la escuela. Además, eso te da un cambio mental también muy importante, porque en esa situación no importa si eres psicólogo o eres filósofo, ¿no? Exacto. Podrías resolver un problema de mejor o peor dependiendo de tus habilidades, no de lo que estudiaste. Entonces, eso también hace un cambio mental muy importante de nuestra generación a la generación de nuestros hijos. Completamente. Y además entender que no todos somos buenos para todo. Es cuestión de habilidades. Y para lo que no eres muy bueno, puedes llegar a serlo. Entonces, estas son cuestiones importantes de reconocer. Es un ejercicio también de diagnóstico y de autorreflexión de chicos medianos y grandes para poder desarrollar estas habilidades que por ahí tenemos todos, porque todos tenemos estas áreas de oportunidad y todos tenemos habilidades muy altas en otros aspectos. Entonces, reconocer todo esto es lo que nos va a hacer mejores aprendices de muchas cosas, pero más allá de aprenderlo, personas que realmente van a saber ir por la vida resolviendo el día a día, porque la vida no te avisa cuándo te va a poner a prueba. Y entonces, en ese sentido, como papás, ¿qué debo buscar para mis hijos? ¿Debo ver en qué son buenos o debo ver qué les falta? Yo creo que ambas cosas tienes que ver. Tienes que ver para qué son buenos y explotar todas esas enormes habilidades, pero también tienes que ver qué áreas tienes que desarrollar en ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes tener algún chico o una chica que sea súper hábil en cuestiones matemáticas, por decir algo, pero necesita trabajar lenguaje o tal vez no es muy compartida. Entonces, tenemos que hacer como un balance entre todas estas habilidades para poder desarrollar algo, ¿no? Que valga la pena. Todos, o sea, tenemos en cuenta esto y es lo que realmente nos va a llevar a hacer un cambio. Esta situación de confinamiento y de clases online y de trabajos en tecnología está desarrollando un poco está detonando un poco este tipo de habilidades, como decías, el esperar un turno en los chiquitos y quiero hablar con mi miss, pero no, ahora sí me tengo que esperar porque me cerraron el micrófono o yo lo tengo que cerrar. Y los grandes presentar un trabajo ante una pantalla donde hay 60 personas, pero en realidad no hay 60 personas, estoy yo solo. Justo con esto que tú estás diciendo, acabo de ver un video maravilloso de un maestro que el tema del día era la paciencia y la tolerancia. Pero entonces, en esta nueva práctica que tenemos en clases en diferentes plataformas, entraban los niños en diferentes momentos, ¿no? Entonces llegaban y los saludaban, hola maestro Pepe, por decir algo, hola, ¿qué tal? Pon tu microfonito en silencio. Y luego llegaba a los 2 minutos otro y así. Durante 15 minutos no pudo empezar la clase porque todos llegaban en diferentes momentos y todos los saludaban con mucho entusiasmo y le veías la cara de cómo el tema de la paciencia y tolerancia era algo que no iba a poder modelar en ese momento, ¿no? Y con todos estos retos diferentes a los que nos estamos enfrentando y que justo tenemos que aprender a resolverlos, ¿no? Y como papás nos estamos dando cuenta de muchas cosas sobre nuestros hijos, como docentes nos estamos dando cuenta de muchas habilidades que no tenemos más allá de las tecnológicas. No es lo mismo diseñar una clase para la parte presencial a diseñar una clase en línea, son formatos diferentes, no es lo mismo, no generas el mismo interés, no te están viendo, tienes que buscar otras estrategias. Entonces, esto es algo que tenemos que poner pues sobre la mesa para poder hacerlo mejor con todo eso que tenemos, ¿no? Sí, la verdad es que es todo un reto para los docentes mantener la atención. De pronto ves ya todas las cámaras apagadas y están jugando.
están jugando Xbox. Así es. Entonces, mantener la atención, traerlos y interesarlos y retarlos. Creo que retarlos podría ser la palabra. Totalmente de acuerdo, porque además los tiempos son diferentes. De por sí, si vemos estudios de lo que es el tiempo de atención en las diferentes edades, vemos que ante tanto estímulo que hoy en día reciben, también los tiempos de atención son mucho más cortos. Y esto en un contexto digital actualmente para la enseñanza tiene muchísimas implicaciones, porque tendríamos que estar haciendo formatos que mantengan ese interés. Pero imagínate por cuántas horas tienes que tener estos picos muy altos con alumnos con los que no tienes una interacción presencial, ¿no? Entonces, sí es un gran reto el que se está enfrentando todo el mundo. Sí, estamos desarrollando Kidzania en casa, que es llevar actividades para papás, para los maestros, para los niños, videos, y es un gran reto porque nosotros estamos mandando actividades cortas para estudiantes de primaria, por ejemplo, videos para padres de familia, ejercicios de yoga. Consejo como papás en esta contingencia, ¿en qué me enfoco? Porque con todo lo que estás diciendo yo entiendo que tal vez no vale la pena que me pase una hora sentada con mi hijo o mi hija para que termine el ejercicio de matemáticas, porque justo hay muchas cosas que quiere hacer en la casa por el cansancio, por el confinamiento y demás. ¿Cuál es tu consejo? ¿En qué me enfoco como papá en el aprendizaje de mis hijos? Yo creo que ahorita lo que tenemos que enfocarnos en ciertas habilidades y desde actividades muy sencillas como están viendo una película, los retomo después y les pregunto, ¿qué le cambiarían? ¿Qué hubiera pasado si? Empiezo a generar preguntas. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es extender las conversaciones y por extender la conversación me refiero a ¿y qué hubiera pasado o tú qué hubieras hecho? Cuando tú les haces 3 o 4 preguntas de ese tipo sobre una película que ellos estaban viendo de la manera más normal, cotidiana o inconsciente solo por mera diversión, pero tú les cambias el switch y luego regresas a ese momento y con 4 preguntas enseñaste mucho. ¿Cómo cambiarías el final? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué te gustaría? ¿Qué no te gustó y por qué? Muchas de las veces es que no estamos cuestionando a los niños y los niños son curiosos por naturaleza, los jóvenes ni se diga, entonces tenemos también que poner estos retos a ellos en la vida diaria, a observar. Yo hoy en día me preocuparía por observar mucho lo que sucede. ¿Qué viste hoy que es diferente a lo que viste mañana? ¿Ya te fijaste en tal? Oye, hoy noté que todas esas cosas es desarrollo de habilidades, pero a veces no sabemos con papás cómo llevarlos a esa parte y solo queremos el ejercicio de matemáticas. Entonces, no lo tienes que hacer durante todo el día porque entiendo que muchos papás están en home office, están haciendo todo lo que implica estar en casa y aparte ser maestros, ¿no? En parte, o sea, están con este trabajo compartido con los docentes. Pero yo creo que algo muy importante es, si tienes algunos minutos durante el día para hacerlo, eso le va a dar un gran avance y es un gran aporte para el desarrollo de habilidades de tus hijos. Súper. ¿Y por dónde podemos encontrar esta parte del contenido educativo que está haciendo Kidzania? ¿Por medio de Facebook? Sí, en Facebook está Kidzania México. Ahí tenemos muchísimas actividades descargables también, videos para papás, para los maestros. Tenemos una entrevista, una plática con Laura Frade, que es una investigadora educativa maravillosa como regalo para este 15 de mayo. También tenemos para los maestros un momento de mindfulness porque tienen mucha carga también como regalo. Tenemos ejercicios de yoga, respiraciones para niños, super tips para los papás también cuando estamos frustrados y llenos de cosas, actividades para que puedan hacer ellos de manera independiente o acompañados con papás, porque a veces lo que quieres también es tú poder dedicarte una hora a trabajar y que él o ella esté ocupado en algo que valga la pena, ¿no? Entonces, también todo ese contenido está disponible. Todos los lunes tenemos cuentos también. Estamos buscando todo esto que pueda ser muy interesante y variado para diferentes edades. Jessy, pues muchas gracias. Gracias por el esfuerzo monumental que se está haciendo también de parte de Kidzania en darnos todo este contenido y en guiarnos, porque necesitamos mucha guía como papás. No, hombre, es un gusto para nosotros y ya estamos listos para poder esperarlos con muchas sorpresas. Estamos desarrollando mucho material justo para el trabajo de emociones para este regreso, ya que sales con tanta ansiedad, con tanto estrés
estrés para papás, para los niños, para los maestros y con muchas cosas más. Y la verdad es que siempre con una línea pedagógica muy clara porque es lo que queremos, ¿no? Ser una referencia educativa también. Diferente porque no somos una escuela. Súper. Muchísimas gracias, Jessie. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Thanks y un gusto saludarlos. Gracias.